Les decía, les hablaba del ocupante en Olivos. Bueno, no viste el libro ese, porque algo debe referido. ¿Vos estabas mucho en Olivos? Sí, sí, estábamos casi todos los fines de semana. Casi todos los fines de semana y feriados acompañándolo a mi padre. ¿Y que jugaban a la pelota? ¿Estaban con...? No, nos aburríamos mucho. Ah, ¿sí? Mucho, mucho, mucho. Salvo cuando podíamos estar con él. Por supuesto que no ingresábamos a las reuniones del presidente con los ministros, pero cuando él tenía el tiempo libre, bueno, cuando podíamos charlar, sí, pero si no era, francamente, muy aburrido. Bueno, a mí no me gustan las quintas y esas cosas, ¿no? ¿Y por qué no te gustaba el aire libre? Me aburría, prefería estar en Buenos Aires. Prefería estar en Buenos Aires o quedarme... Sí, no, o en mi pueblo, Chascomús, o quedarme a leer, qué sé yo. Allí íbamos todos los hermanos y hermanas a acompañarlo a papá el fin de semana, nos volvíamos y después regresábamos el domingo. ¿Y él haciendo política todo el día? Él haciendo política todo el día. ¿Pero los quería tener cerca? No, lo teníamos cerca, nosotros lo queríamos cerca. Además, le llevábamos películas, veíamos películas con él a la noche o a la siesta. No quería películas con chicos ni que terminaran mal. Y después cuando... a eso de las 5 o 6 empezaban las reuniones, bueno, por supuesto cada uno de nosotros hacía lo que pudiera. Él tenía reuniones y cuando las terminaba comíamos y lo acompañábamos a dormir hasta que se durmiera tarde y nos volvíamos. ¿Y era muy diferente cuando había crisis, que hubo varias? No. ¿No? Siempre fue... Tiene fama de ser un hombre chinchudo. Bueno, era un gallego, por favor. Sí, bueno, sí, tenés razón. Pero chinchudo y de mal humor no es lo mismo. Es un hombre de muy buen humor, pero de muy buen humor, ¿eh? Y además muy... Perdón, yo estoy preguntando por el público, lo que quieras, no sí. por lo que... Pero quédate tranquilo. Por lo que yo lo conozco, sí, la verdad que me he divertido bastante. Sí, es muy buen humor, porque la gente cree a veces que era... Por eso que se dice chinchudo y que yo cuánto que lo era, y a veces con razón, porque a veces uno tiene que enojarse, pero no ser rencoroso. Pero de muy buen humor, y en los momentos difíciles no perdía el buen humor. Al contrario, ¿no? Te diría, a mí me llamaba la atención a veces la calma con la que se manejaba en situaciones muy difíciles. ¿Vos en esa época qué edad tenías? Yo tenía, cuando él empezó, 31. ¿Y no te habilitaba? Sí, claro. Muchas veces estábamos, hablamos. De habilitarte, porque de pronto mis hijos, que ya han merodeado esa edad, me pasan por arriba de repente. No hablábamos con él mucho, pero en las reuniones de trabajo con su ministro no corresponde. No, claro que no. Bueno, pero me hubiera dado vergüenza además a mí, ¿qué hacía yo ahí? Pero ahí había algunas tertulias. Sí, en esas en las que comíamos... Sí estábamos, en la que había varios, sí, pero cuando se trataba de una reunión con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Interior, con el ministro de Economía, en esas nosotros ni... No, bueno, divertirse con su ruil era imposible. No, bueno, no era para divertirse, pero vos sabés que la política no es para divertirse. Bueno, depende de los casos. No, bueno, depende de la personalidad. Por alguna razón la gente se entretiene mucho con eso y quiere seguir. Bueno, porque tenés mucha vocación, pero es como si me dijeras que el médico que tiene una gran vocación y que atiende las guardias se divierte cuando llega un accidentado en la ruta. Obvio que no. No se divierte, aunque quizás esté allí ejerciendo su profesión con un... No, y además tiene conciencia de su deber. Bueno, por supuesto, también el político, pero no se divierte haciendo política, salvo los frívolos. Bueno, empezamos el reportaje. ¿Cómo no? Después del 22, de este próximo domingo 22, donde le va a ir muy bien a esta sociedad que tienen Carrió, ustedes radicales y Macri, ¿empieza una nueva relación? Yo espero que empiece una nueva relación hacia adentro de Cambiemos, porque no es la mejor manera de colaborar actuar como convidado de piedra. La situación que tenemos que enfrentar es muy difícil, los problemas que tenemos que enfrentar son muy difíciles, y me parece que todos tenemos que tratar de aportar. Renunciar a la posibilidad de aportar por temor a que se manifiesten diferencias no es lo más adecuado ni lo más responsable. Yo espero que de aquí en adelante, y creo que ahora que cambió el titular de la Convención Nacional, que es el doctor Sapia, sí. Va a haber un aporte mucho más importante de la Unión Cívica Radical a la gestión, por ejemplo, cuando se discuta la reforma laboral, por ejemplo... Sapia de eso sabe, ¿no? Claro que sabe mucho.
y cuando se discute la reforma educativa, y cuando se discute la reforma tributaria. Está funcionando muchísimas comisiones en la Convención Laboral trabajando en esos proyectos para que pueda el partido aportar de aquí en adelante. Espero que se atrevan. Pero en ese plano, uno sabe que si no la ve a Carrió, cuando la ve nada más que a solas, en general, le manda emisarios, tiene gente que le manda... ¿Quién? Macri. ¿El presidente? Sí. ¿Con ustedes está el contacto ese medio débil de Ernesto Sanz y mucho más? En primer lugar, Ernesto Sanz no cumple ningún rol de orden institucional en el partido, de manera que esos contactos son personales. Está claro. ¿No? Cuando yo reclamo que mi partido exija que se genere un mecanismo en el que cada una de las fuerzas pueda ser consultadas antes de que se tomen las decisiones más importantes, me refiero a la Unión Cívica Radical, no a los amigos del presidente. Y lamentablemente esto... Pero ustedes tienen varios ministros adentro. Sí, está bien, pero eso no los ha designado ni la Unión Cívica Radical, ni la Unión Cívica Radical discute ni participa en los procedimientos de elaboración de las decisiones. Eso no es lo más. Eso no es lo que dijimos que íbamos a hacer, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es la mejor manera de ayudar al gobierno. Decirle al gobierno que está bien lo que uno cree que no está bien, no es la mejor manera de ayudar ni al gobierno, ni a un amigo, ni a un hijo, ni a nadie. Decirle que... ¿Te puedo parar un segundo? Sí, señor. ¿Sabes por qué? Porque tengo que ir a toda esta historia política, de los avisos políticos, de estos insoportables políticos, que ya el lunes que viene no van a estar, sí van a estar los invitados, y nada más les pido un minuto para retomar esto, y a que justo que cuando se estaba calentando, una lástima. Conseguí enfriarlo un poco a Ricardo Alfonsín, y él planteaba como que a ustedes no los escuchan. Pero la pregunta, yo también te digo, me pongo en el lugar de Macri, perdón, ¿no? La irreverencia, pero por un segundo, ¿cuántos radicalismos hay? Perdón, yo te digo, no es que no nos escuchan, yo no le reprocho esto al PRO. Es a mi propio partido. Y con respeto lo digo porque seguramente tienen las mejores intenciones, pero yo no tengo que evaluar intenciones solamente, tengo que evaluar resultados también. Y la verdad que yo creo que se han cometido algunos errores que no se hubieran cometido si la Unión Cívica Radical hubiera tenido el coraje de decir, miren muchachos, hay una mejor manera de encarar este problema. La que han elegido ustedes no es la mejor, esta es mejor. Bueno, es el partido en definitiva, el propio partido el que ha tomado esta decisión. Probablemente bueno, también él por ahí no es tan abierto como para integrar a la gente. Porque de pronto, aparte de lo de Ernesto Sanz, el que parece más integrado de todos y que no es ministro, es Negri, Mario Negri. Sí, mira, pero una cosa es que les guste o no les guste al resto de los partidos que uno pueda participar en la elaboración de la decisión, y otra cosa es que puedan oponerse. ¿De qué manera vos le decís a la sociedad que te opones a considerar las propuestas que te hace un aliado, que además quiere ayudarte? Y al que además lo necesitas. No había ninguna necesidad de asumir esa actitud, ninguna necesidad. Tenía que estar acá explicando por qué razón. Porque no creo que te vayan a responder porque no hemos tenido diferencias. Porque, digo, Rosas diría que no es culpa del partido, sino que el propio oficialismo macrista lo ninguneó. Bueno, eso es una cuestión que no tiene que ver de todas maneras con las decisiones políticas. Yo estoy para preguntar sobre esa cuestión. Está bien, pero no tiene que ver, ni siquiera conozco bien el tema, pero no es una cuestión que tiene que ver con las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, porque también tenemos que distinguir. Distinta es la relación en el Congreso. Allí sí que somos considerados, tenemos el presidente del bloque y el presidente del interbloque, Mario Negri, y allí podemos discutir. Pero hay muchísimas decisiones que son muy importantes que no pasan por el Congreso, que se toman directamente en el Ejecutivo y respecto de las cuales nosotros tenemos posiciones diferentes. A ver, por ejemplo, las tarifas. Las tarifas. Pero uno de los pocos que salió a decir que se cometió un error y con ánimo constructivo fui yo. Y durante bastante tiempo no hubo una sola palabra por parte del partido orientada a corregir ese error. Fue la justicia la que la corrigió. Por ejemplo, la solución de la cuestión de los problemas que planteaba la operación de dólar futuro. ¿Por qué no le dimos bonos
a un plazo razonable, una tasa razonable. Pudo haber dicho esto el partido, si el partido lo había considerado, seguramente la sociedad hubiera interpretado que se cumplía con la promesa de exigir esfuerzos equitativos a todos los sectores de la sociedad. Bueno, ¿por qué no nos manejamos de otra manera con el tema de las mineras? Hicieron exactamente lo contrario de lo que el partido decía que había que hacer, y el partido, sin embargo, como si antes no hubiera dicho lo contrario, aprobó la decisión. Yo no entiendo que eso es una manera de ayudar a nadie, y menos a los argentinos. Y en los casos, por ejemplo, que se vienen, en el caso Gil Carbó, por ejemplo, sí. ¿Vos en qué posición estás? ¿Por el juicio político? No, el juicio político no está previsto. Bueno, yo creo que si fuera Gil Carbó renunciaría. Ahora, bueno, eso es como decir nada, ¿no? Bueno, pero digamos, no hay mucha gente que ha estado en el poder, que está en el poder y está procesada. No, bueno, de acuerdo, creo que estando Gil Carbó en el lugar que está para darle mayores garantías a los argentinos, yo hubiera dado un paso al costado, ¿no? Yo hubiera dado un paso al costado. Ahora, no está prevista es un problema difícil de resolver, porque no está previsto el juicio político en la ley. Y no se puede sancionar una ley, como dice Carrió, a la medida, digamos, como un traje para una persona. Eso no es republicano. Entonces, bueno, hay que ver cómo se resuelve. No es tan fácil resolver ese problema. Salvo que no nos importe la República nada. No, entonces, claro, todos los que decían que estaban tan preocupados con el kirchnerismo por la República, en realidad estaban preocupados por la política económica, no por la República. Está claro. Ahora, ya dijo Macri que él está pensando en su reelección. Y lo escuché a este muchacho, Ricardo Alfonsín, decir que está pensando en un candidato a presidente del radicalismo. ¿Qué clase de conversación hay ahí para que...? ¿Y vos dónde viste un partido político que renuncia a la posibilidad de colocar el presidente de la República? No sé. Pero si están en una sociedad y el que está al frente funciona bien. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en su momento, pero yo, si vos me decís que renuncio ahora, a 2 años, a la posibilidad de que la Unión Cívica Radical tenga un candidato, yo te digo que no creo que nadie esté pensando en esos términos. Y si alguno no se anima, ya va a haber alguno que se anima, no tenga ninguna duda. 2 preguntas adicionales, sí, o 3, breves. Sí. Carrió alguna vez fue muy crítica de Mauricio Macri. Sí. Reconvino esa posición, cambió. Sí. Gerardo Morales también fue... ¿Vos en ese plano tenés algún tipo también de cambio no, o tenés algún tipo de prevención con el... Yo nunca tuve nada personal con Mauricio Macri. Incluso se lo dije a él antes de que existiera este acuerdo. Por ahí me dijeron que yo había dicho que el límite es Macri. Jamás dije eso yo. Jamás dije eso. Ahora, que simplificaran y tradujeran lo que yo había dicho de esa manera, eso es otra cosa. Yo dije que los límites eran los programas y que creía que con el PRO no tenía coincidencia programática. Y lo sigo pensando. ¿Por qué nos hemos reunido? Porque existían circunstancias muy particulares, sobre todo la amenaza a la República, que nos obligaba a postergar otro tipo de diferencias. Esa amenaza a la República era lo que hizo que fuerzas que piensan distinto se reunieran. Claro, gobernar es mucho más que despejar las amenazas a la República. Por eso le pido a mi partido que para todas esas cosas que es gobernar y que trascienden cumplir con la ley y con las instituciones de la República, haga conocer su opinión para poder colaborar al éxito de Cambiemos y de los argentinos. Fíjate que nos hemos pasado casi toda la entrevista sin hablar sobre un tema que antes era casi ineludible en esto y que yo lo voy a tener que traer acá, sí, que es Cristina de Kirchner, que dijo que sospecha de un fraude electoral en alguna medida, cuando ella durante los 10 años actuó con la misma empresa, que viene actuando desde tiempos inmemoriales, sospechada por todos, pero esa es otra cuestión, y con un nombre que viene del radicalismo, como es el caso de Tulio. ¿Por qué dice algo de eso? ¿Por qué ella hizo fraude antes? ¿O por qué sospecha que puede ocurrir? No lo sé, pero yo creo que es nada más que un recurso electoral que no le va a dar resultado. De todas maneras, me preocupa que desde ciertos medios se haya reaccionado de la siguiente manera: le están pagando con su propia medicina, ¿no? Bueno, porque reitero, doble vara no, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda de que no hubo ninguna... Vos te referís al conteo. Sí, sí. No tengo ninguna duda de que hubo ninguna manipulación. No tengo ninguna duda. Pero si hubiera existido, no la festejo, ¿eh? No la hubiera festejado. No, está claro. Bueno, no tengo ninguna duda. ¿Vas a ser vecino otra vez de Lilita Carrió? ¿Por qué? ¿Cómo te llevas? ¿Por qué? No, digo. ¿Por lo de Lustó? ¿Porque acompaño a Lustó? Sí.
Ah, no, pero ¿quién es el candidato del partido? Te puedo preguntar yo a ser de periodista. ¿Quién es el candidato del partido? ¿En la capital? No, de Estacéfalo. No, Lustó. Lustó de la lista 3. Cierto que la convención porteña lo decidió a él. ¿Y yo qué soy? Un aliado de Lustó. Radical. ¿A quién vota un radical? A los radicales. En todo caso, deberían estar dando explicaciones a aquellos radicales que votan en contra de Lustó. Tendrían que dar explicación. Estas cosas, hablábamos de lo que hace, hace 30 años, Facundo cómo era la... Bueno, sí. Hablábamos de que hace 30 años la relación entre padre e hijo, aunque fueran presidentes, son distintas a las de ahora. Bueno, también hace 30 años estas cosas no se hubieran tolerado. Pero además creo que es lo mejor que le puede venir a Cambiemos. A Cambiemos, porque no aporta a nadie alguien que va allí a decir todo que sí. En cambio, alguien que va a decir, miren muchachos, en esto se puede hacer esta otra cosa, esto es mejor que lo que ustedes proponen, en esto se equivocan, eso aporta muchísimo más a la calidad de la gestión y le vendría muy bien a Cambiemos. Bueno, te agradezco, te voy a dar el angelito. Veo que estás en esa posición de las esposas que se sienten que no son consideradas por el marido. ¿Por qué? No, me refiero por más que debe tener no, terror de que venga la luz radical. Yo no quiero consideración con nadie. Yo no quiero consideración de nadie. A mí me interesa mantener una buena relación con la sociedad y que sepan qué es lo que yo pienso que debe ser la Unión Cívica Radical y cuál es el rol que debe cumplir el partido. Que lo interese, que lo comprenda la sociedad. Eso es lo que más me importa. El angelito. Bueno, yo te voy a traer esto, que es algo que me regalaron pero hace muchos años. Y, o sea que tiene el valor de la antigüedad también, además. Pero bueno, es para los vinos, para catar el vino, para abrirlo, para tomarle la temperatura y demás. Vos sabrás cuántas cosas hay ahí que... La verdad es que esta es una belleza, no sé por qué yo tengo que ser un especialista en esto, pero reconozco que igual me gusta tomar vino, ya no lo tomo con la asiduidad que lo hacía antes, pero voy a contar una breve anécdota, nunca cuento historias, que tiene que ver con tu padre. Alguna vez yo, digamos, he sido bastante pícaro con los gobiernos de turno y le tocó también a tu papá, que le gustaba el Rutini, y una vez le hicimos un dibujo que estaba conversando con gente y la botella de Rutini, que fue una especie de falta de respeto al que era entonces presidente. Cuando dejó de ser presidente, me acuerdo que nos invitó a Ramos y a mí a una especie de local, de edificio en Belgrano, a charlar a las 10 de la mañana con Ramos. Y cuando fuimos, nos sentamos, bueno, están bien, qué sé yo, me dice, empezamos con un vino y puso una de Rutini y por supuesto lo tomamos. En un minuto nomás, gracias Ricardo, gracias los invito a estar acá con Roberto Kachanowski, que tiene otra película para contarnos, quizás no tan afín con la economía argentina, sobre lo que piensa el gobierno de la economía argentina. Un minuto nada más. Gracias otra vez.